Salió, cerró la puerta de nuevo y regresó al dormitorio principal. Pensó que, aunque fuera de modo superficial, por lo menos había dado un primer paso. Había examinado el terreno, por así decirlo, y tras su pequeña ronda estaba el doble de cansado que antes. Aunque no era tarde, decidió irse a la cama y empezar a temprano por la mañana. Había que ocuparse todavía del viejo molino. Quizás algo de su maquinaria si quedaba alguna. Podía venderse podía venderse, y la rueda era ahora una pieza rara. Pocas ruedas de molino habían sobrevivido a su época. Permaneció durante unos instantes en la galería, acusó con cierta sorpresa los sonidos de los grillos y saltamontes, el más sobrecogedor coro de chotacabras y ranas que surgían de todas partes para saltarle con una ensordecedora insistencia de tal proporción como para mitigar incluso el sonido procedente de Dunwich. Estuvo allí hasta que ya no pudo tolerar las voces de la noche por más tiempo. Entonces volvió a entrar, cerró la puerta y se dirigió al dormitorio. Se desvistió y se metió a la cama. Al cabo de una hora no había logrado dormirse, enervado por el coro de sonidos naturales generados fuera de la casa y dentro de él mismo, y por una creciente confusión acerca de lo que había dicho su abuelo acerca sobre la disolución que él no había sido capaz de realizar, pero por fin entró en un sueño sobresaltado. Se despertó al amanecer, había descansado poco, toda la noche había soñado con lugares extraños y seres que le llenaban de belleza, admiración y miedo. Nadaba en las profundidades del océano y del Miskatonic entre los peces, los anfibios y unos seres con aspecto de batracios, monstruosas entidades yacían durmiendo en una misteriosa ciudad de piedra en el fondo del mar. Todo ello acompañado de música singularmente extraña, flautas mezcladas con inquietantes sonidos ululares de gargantas muy distintas a las gargantas humanas. El abuelo Waterley de pie ante él le miraba con gesto de fiscal, derramado su cólera por haberse atrevido a entrar en la habitación de la tía Sara. Estaba preocupado, pero les distrajo la necesidad de ir a Dunwich a buscar las provisiones que había olvidado traer con tantas prisas. La mañana estaba clara y soleada, las afebrias y los tordos cantaban y las perlas del rocío sobre las hojas y la hierba reflejaban la luz como miles de joyas por el camino de curvas que conducían a la calle principal del pueblo. A medida que se aproximaba, se animaba más, silbaba contento y esperaba cumplir cuanto antes sus compromisos y después huiría de este desolado agujero con su humanidad decadente. Bajo la luz del sol, la calle principal de Dunwich no era más acogedora que lo que había sido bajo el crepúsculo del día anterior. El pueblo se escondía entre el Miskatonic y la abrupta falda del monte redondo, en un oscuro y extraño nido de habitantes que no parecía haber entrado en el año 1900, como si el tiempo hubiese tropezado con un muro en el último recodo del siglo pasado. Su alegre silbido se desvaneció y murió. Desvió su mirada de los edificios decrépitos, evitó las mirada sin expresión de los paseantes y fue directamente a la antigua iglesia convertida en tienda sabía encontraría vieja y mal cuidada, igual que el resto del pueblo. Una dependiente de cara delgada le observó acercarse por la nave lateral, oteaba en sus facciones algo conocido. Abner se dirigió a él y le pidió bacon, café, huevos y leche. El dependiente le escudriñó, él permaneció quieto. Usted debe ser un Waterley, dijo por fin. No creo que me conozca. Soy su primo Tobías. ¿Cuál de ellos es usted? Soy Abner, el nieto de Luther, masculló de mal talante. La cara de Tobías Waterley se heló. El hijo de Libby, sí, Libby, la que se casó con Jeremía, pero es que habéis vuelto otra vez a casa de Luther. ¿No iréis a empezar cosas raras otra vez? No hay nadie más que yo, dijo Abner secamente. ¿A qué cosa se refiere? Si tú no lo sabes, no soy yo quien tiene que descubrírtelo. Y Tobias Watterly no volvió a decir nada. Dio a Abner lo que éste necesitaba. Cogió el dinero malhumorado y mal encarado le siguió con la mirada cuando se alejaba de la tienda. Abner estaba desagradablemente afectado. El brillo de la mañana se había atenuado para él, aunque el sol brillaba desde el mismo cielo despejado. Se apresuró a salir de la calle principal y de la tienda y corrió por el camino hacia la casa que no hacía mucho tiempo había inspeccionado. Le incomodó todavía más descubrir delante de la casa un viejo carromato tirado por un decrépito caballo de labor. A su lado estaba un niño de pie. Dentro se sentaba una anciana de barbas blancas que al ver acercarse a Abner pidió ayuda al niño para descender con esfuerzo al suelo y permanecer de pie aguardando a Abner.
Mientras Abner se acercaba, el niño tomó la palabra sin sonreír. El bisabuelo le hablará. Abner, dijo el anciano con voz trémula, mientras Abner se fijaba por primera vez en lo viejo que era. Este es el bisabuelo Zebulón Watterley, manifestó el niño, el hermano del abuelo Luther Watterley, el único Watterley que continuaba vivo de su generación. Venga, señor, dijo Abner ofreciendo su brazo al viejo. Zebulon Watterly lo tomó. Los tres anduvieron paso a paso hacia la galería, donde el viejo hizo un alto al frente de los escalones. Volvió hacia Abner unos ojos negros rematados en tupidas cejas blancas y movió la cabeza suavemente. Ahora, si me traes una silla, me sentaré. Trae una silla de la cocina, niño, dijo Abner. El niño corrió hacia las escaleras y entró a la casa. Salió con la misma velocidad, trayendo una silla para el viejo. Le ayudó a sentarse y permaneció de pie a su lado, mientras Zebulon Watterly recobraba fuerzas. Clavó la mirada en Abner, observaba con especial detenimiento su ropa, que, a diferencia de la suya, no estaba hecha a mano. ¿Por qué has venido, Abner? Preguntó ahora con voz más segura. Abner le contestó tan simple y llanamente como pudo. Zebulon Watterley movió la cabeza. No sabes más que los demás, y menos que algunos, dijo. Lo que hacía Luther solo Dios lo sabe, porque ahora Luther se ha ido. Pero lo que te puedo confesar, Abner, y te lo juro por Dios, es que no sé por qué Luther se encerró, y a Sara con él, desde aquella vez en que ella volvió de Innsmouth. Lo que sí sé, y te lo puedo decir, es que fue algo terrible, terrible, y lo que ocurrió fue terrible. Ahora ya nadie puede echarle la culpa a Luther ni a la pobre Sara, pero ten cuidado, Abner. Estoy para cumplir la voluntad de mi abuelo, dijo Abner. El viejo asintió, pero sus ojos mostraban preocupación y estaba claro que confiaba poco en Abner. ¿Cómo supo que estaba aquí, tío Zebulón? Preguntó Abner. Me llegó la noticia de que habías venido. Era mi deber hablar contigo. Pesa una maldición sobre los Watterley. Algunos que ahora están bajo tierra han tenido que ver con el demonio, otros silbaban con cosas terribles en el aire y otros tenían que ver cosas que no eran del todo humanas ni del mar, pero vivían en el mar y nadaban hasta muy lejos en el mar, y hubo quienes se encerraron en sí mismos y se convirtieron en seres extraños y aturdidos. Eso fue lo que ocurrió en Sentinel Hill aquella vez. Wilbur, el de Laviny y ese otro de Sentinel Stone. Dios, me estremezco al pensar en ello. Bien, abuelo, no se excite, reprendió el niño. No lo haré, no, dijo el viejo temblando. Todo está muerto ahora. Está olvidado por todos, menos por mí y por aquellos que observaron las señales que apuntaban hacia Dunwich, diciendo que era un lugar demasiado espantoso para conocer. Movió la cabeza y se quedó callado. Tío Zebulon, dijo Abner, jamás vi a mi tía Sara. Claro que no, chico. Estaba encerrada en aquella época, antes de que tú nacieras. Creo que fue. Porque solo Luther lo sabía. Y Dios, ahora Luther se ha ido. Parece que Dios no recuerda que Dunwich todavía existe. ¿Qué hacía la tía Sara en Innsmouth? Visitaba a un pariente. ¿Hay algún Watterley también allí? Watterley no, Marsh. El viejo Deb Marsh, que era primo de papá, él y su mujer estaban en el comercio, en Ponape. Si sabes por dónde cae, lo sé, ¿lo sabes? Yo no lo sabía. Dicen que Sara había ido a visitar a alguno de los Marsh, al nieto o al hijo de Obed. Jamás supe cuál, jamás lo oí. No me importa. Allí pasó algo. Dicen que cuando vino estaba diferente, inconstante, desequilibrada. Le respondía de mala forma a su padre y después, no mucho después, le encerró en esa habitación hasta que murió. ¿Cuánto tiempo después? 3, 4 meses. Y Luther nunca explicó por qué. Nadie volvió a verla desde ese día hasta que fue sacada en el ataúd hace 2 años, puede que tres. Un día por la noche, el año de haber vuelto de Innsmouth, ocurrieron cosas en esta casa, peleas, gritos, chillidos. Casi todo el mundo en Dulwich lo oyó, pero nadie fue a ver lo que era. Y al día siguiente Luther dijo que era solo Sara, víctima de un ataque de epilepsia. Pudiera ser algo más. ¿Qué más, tío Zebulón? Obra del demonio, dijo el viejo enseguida. Pero me olvido de que tú eres una persona con estudios. No hay muchos. Watterley que hayan recibido una educación. Lavini leía libros, unos libros terribles que no eran buenos para ella, y Sara leyó algunos. Es mejor no tener ninguna instrucción que tener ninguna instrucción que tener poca, no sé. No se puede andar por la vida sabiendo un poco, se camina mejor no sabiendo nada. Buena frase. Abner sonrió. No te rías, muchacho. No me río, tío Cebulón. Estoy de acuerdo con usted. Entonces, si te encuentras cara a cara con ellos, sabrás cómo obrar. No te pararás a pensar, simplemente lo harás. ¿Con qué? Ojalá lo supiera Abner. No lo sé. Dios sí lo sabe. Luther lo sabía, pero Luther ya no está. Yo creo que Sara también lo sabía, y Sara está también muerta. Ahora nadie sabe qué era aquello tan terrible. Si yo rezaría para que no lo averigües tú.
tú, pero si lo haces, no vayas más allá de lo que descubras, solo haz lo que tienes que hacer. Tu abuelo tenía unas notas, encuéntralas, puedes enterarte de qué clase de persona eran los March, no eran como nosotros, algo terrible le sucedió y puede que también a Sara, algo se interponía entre el viejo y Abner Waterley, algo no dicho, quizás desconocido, pero era algo que dio a Abner un temblenque, a pesar de sus esfuerzos conscientes para quitar importancia a lo que sentía. Me enteraré de lo que pueda, tío Zabulón, prometió. El viejo sintió e hizo una señal al niño. Le señalaba que deseaba levantarse para volver al carro. El niño se apresuró. Si me necesitas, Abner, díselo a Tobías, dijo Zebulon Waterley. Vendré si puedo, gracias. Abner y el niño ayudaron al viejo a subirse al carro. Zebulon Waterley levantó el brazo levantó el brazo en señal de despedida. El niño azotó el caballo y el carro se puso en marcha. Abner se quedó un instante mirando al vehículo que se alejaba. Estaba molesto y de mal talante, molesto ante las sospechas de de algo terrible se escondía bajo las palabras de advertencia de Zebulon Waterley, de mal talante, porque su abuelo, a pesar de todos sus deseos, le había dejado poco campo donde investigar, pero esto pudo haber sido porque su abuelo creyese firmemente que Abner Waterley no se encontraría con nada peligroso al llegar a la vieja casa. No podía haber otra explicación, pero Abner no estaba totalmente convencido. Era algo tan terrible que Abner no tenía necesidad de saberlo, a menos que fuese necesario. ¿O había dejado Luther Waterley alguna clave en en algún otro lugar de la casa? Lo dudaba. No era el estudio del abuelo, siempre tan seco y directo. Entró en la casa con la compra, la guardó y se sentó para montar un plan de ataque. Lo primero que había que hacer era revisar el molino para ver si la maquinaria estaba de buen uso y podía ser aprovechada. Después debía encontrar a alguien para que tirase el molino y la habitación que estaba encima. Luego tendría que alquilar o vender la casa y la propiedad adjunta. Un sentimiento de fatalidad le tenía convencido de que nadie querría instalarse en un lugar tan aislado del extremo de Massachusetts como era Dunwich. Empezó enseguida a cumplir con su obligación. Su revisión del molino, sin embargo, lo descubrió que la maquinaria que había estado allí, a excepción de las piezas que estaban fijas a la rueda, habían sido retiradas, posiblemente vendida. Quizás parte de la venta era el legado de Luther Waterley, había depositado en el banco de Arkham. Abner ya no tendría que tirar la maquinaria antes de derruir el molino. El polvo que había en el molino casi le ahogaba, había más de una pulgada de todas partes y se levantaba en grandes nubes a su alrededor cuando caminaba a través de la habitación vacías y llenas de telarañas. El polvo envolvió sus pisadas y estaba contento de dejar el molino para dar vuelta e inspeccionar la rueda. Se abrió paso por el borde del listón que sujetaba el eje de la rueda, poco firme, puesto que la madera podía ceder y dejarle caer el agua, pero la construcción era robusta, la madera se mantuvo y pronto estaba en la rueda. Parecía ser un magnífico ejemplar de mediados del siglo X1X. Sería una lástima destruirla y podía encontrarse un lugar para ella, bien en un museo, en alguno de esos edificios que estaban siendo reconstruidos por gente rica, interesada en conservar la herencia americana. Estaba dispuesta a marcharse de la rueda. Cuando sus ojos se posaron en una serie de huellas húmedas en las paletas, se inclinó para analizarlas mejor, aparte de comprobar que estaba parcialmente secas, se dio cuenta de que eran huellas dejadas por algún animal pequeño, quizás batracio, una rana o sapo, que aparentemente había subido a las paletas en las hojas primeras de la salida del sol. Elevó sus ojos y siguió la línea de las huellas hasta las ventanas rotas de la habitación de arriba. Se paró un instante a pensar. Recordó el batracio que había visto en la habitación cerrada. Se habría escapado por la ventana rota, o quizás alguno de su especie había acusado su presencia y había subido. Una cierta repulsión le sacudió, pero la rechazó de su mente como con ira. A un hombre de su inteligencia no podía conmoverle la atmósfera de ignorancia, el misterio y supersticioso que se desprendía del recuerdo de su abuelo. Pero a pesar de todo, dio la vuelta y subió a la habitación cerrada, esperaba. Al abrir la puerta, encontrar algún cambio del delator en la habitación, algo diferente de cómo la recordaba de la noche anterior, pero aparte de la luz poco usual, no había alteración alguna. Cruzó hacia la ventana, había huellas en el antepecho, había dos pares de ella, una parecía dirigirse al exterior y la otra al interior. Las que salían eran pequeñas, solo medía una pulgada de ancho. Las
que entraban eran el doble de tamaño. Abner se inclinó y las miró fijamente con atracción. No era zoológico, ni tampoco un ignorante en el tema. Las huellas eran, no era zoólogo, ni tampoco un ignorante en el tema. Las huellas eran algo que jamás había visto, ni siquiera en sueños, excepto en el hecho de ser o parecer palmípedas. Eran las huellas perfectas en miniatura de manos y pies humanos. Aunque buscó precipitadamente al animal, no vio señal de él, y finalmente, un poco confuso, salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí. Se arrepentía de haberse dirigido allí en un primer momento y de haberse sentido impulsado a abrir las contraventanas que durante tanto tiempo habían aislado la habitación del mundo exterior. 3. No le sorprendió lo más mínimo encontrarse con que nadie en Dunwich estaba dispuesto a llevar a cabo la demolición del molino. Incluso carpinteros que no habían trabajado durante mucho tiempo y estaban deseando hacer alguna obra dieron una serie de excusas que Abner interpretó como subterfugios para encubrir el miedo supersticioso que hacía el lugar en donde trabajarían. Se vio la necesidad de encaminarse a Aylesbury, pero aunque no tuvo dificultad en contratar un equipo de fuertes jóvenes para efectuar la demolición del molino, se vio forzado a esperar a que terminasen sus contratos en vigor y regresó a Dunwich con la promesa de que irían en una semana o 10 días. Entonces se puso a examinar las cosas de Luther Waterley que todavía se conservaban en la casa. Había montones de periódicos, especialmente el Arkham Advertiser y el Aylesbury Transcript, amarillentos por el tiempo y la humedad y llenos de polvo que apartó para quemar. Había libros que decidió mirar uno por uno para no deshacerse de algo valioso, y había cartas que hubiese quemado de inmediato de no haberle saltado a los ojos el nombre March. Las leyó. Luther, lo que le ocurrió al primo Offset es una cosa especial. No sé cómo decírtelo, no sé cómo haré para que me creas. No estoy seguro de poseer todos los datos. Pienso si no será otra cosa que calamidades deliberadamente inventadas para ocultar algo de naturaleza espantosa, pues sabe que los Mars siempre han sido exagerados y tienen una acusada inclinación al embuste. El embuste es gente de intenciones poco claras, siempre lo han sido, pero la historia, según la escuché del primo Elisa, es que cuando él era joven, Obed y algunos otros de Innsmouth, navegando con sus barcos mercantes a las islas Polinesias, encontraron allí gentes extrañas que se llamaban los profundos y que eran capaces de vivir tanto en la tierra como en el agua. Anfibios serían. ¿Parece esto creíble? A mí no. Lo más asombroso es que Obed y algunos de los otros se casaron con mujeres de esas y las trajeron a vivir con ellos. Ahora bien, esa es la leyenda. He aquí los hechos. A partir de entonces los Mars han prosperado mucho en el comercio. A la señora Mars nunca se la ve, excepto en aquellas ocasiones en que va a determinados oficios secretos de la Orden del Dragón Hal. Dragón, según dicen, es un dios del mar. Yo no sé nada de estas religiones paganas ni deseo saber. Los niños de Mars tienen un aspecto muy extraño. No exagero, Luther, al decirte que tienen la boca enorme y las caras sin barbilla y los ojos grandísimos y de mirada fija. Te juro que a veces parecen ranas en vez de seres humanos. No tienen, por lo que yo puedo descubrir, agallas. Dicen que los profundos sí tienen agallas y que pertenecen a Dagón o alguna otra deidad del mar cuyo nombre no puedo pronunciar y menos todavía transcribir. Tanto da, es una galimatías tal que pueden haberlo inventado los Mars para servir a sus fines, pero por Dios, Luther, a juzgar por los barcos que el capitán Mars tiene en la India, que se mantienen a flote sin el más leve desperfecto ocasionado por tormentas o desuso, el bergantín Columbia, la barca Sumatra Queen, el Henry y algunos otros, parece como si hubiese hecho algún tipo de pacto con el mismo Neptuno. Después están todas las cosas que ocurren en la costa donde viven los Mars. Nadan de noche, nadan muy lejos hasta el arrecife del Diablo, que como sabes está a milla y media del puerto de aquí, de Innsmouth. La gente se aleja de los Mars, excepto los Martin y algunos otros que estuvieron también comerciando en el este de la India, ahora que Obed ha muerto, y supongo que la señora Mars también, puesto que no se la ve por ninguna parte. Los hijos y nietos del capitán continúan comportándose de forma extraña. La carta continuaba con una relación de precios. Las cifras eran ridículamente bajas comparadas con las actuales. Siglo y medio después, Luther Waterley sería un hombre joven, soltero, en la época en que esta carta fue escrita por Aria, primo del que Abner nunca había oído hablar. Lo que tenía que decir de los Mars no era nada, o era todo, quizás.
Quizá, si Abner hubiera tenido la clave, creía con gran irritación que solo tenía en sus manos algunas partes inconexas, pero si Luther Waterley se creyó estas patrañas, habría permitido años después que su hija visitase a los Mars. Abner no dudaba, miró algunas otras cartas, facturas, recibos, relatos triviales de viejos hechos a Boston, Newburyport, Kingsport, tarjetas y, y llegó por fin a otra carta del primo Aria, escrita si la comparación de las fechas servía de evidencia. Inmediatamente después de que Abner acababa de leer, había 10 días de diferencia y Luther pudo haber tenido tiempo para contestar a la primera. Abner la abrió nervioso. La primera parte trataba de asuntos familiares concernientes al matrimonio de otra prima, evidentemente una hermana de Aria. La segunda especulaba acerca del comercio futuro al este de la India, con un párrafo sobre un nuevo libro de Whitman, evidentemente Walt, pero la tercera parte era sin duda una respuesta a algo que el abuelo Water le había preguntado sobre la rama de la familia Marsh. Bien, Luther, puede que tengas razón en cuanto a que es un prejuicio racista el acusarte de Lovecraft diciendo algo racista. Wow, qué misterio. El causante de los sentimientos contra los Mars. Conozco cómo piensan aquí la gente en relación con otras razas. Es una pena, pero quizás estriba en la falta de educación la base de esos prejuicios, aunque no estoy convencido de que todo se deba a un prejuicio de raza. No sé qué clase de raza podría dar a los Mars descendientes de Obed, ese extraño aspecto, la gente del este de la India que he visto y recuerdo de mis primeros días en el comercio, tienen facciones similares a las nuestras y solo es diferente al color de su piel, algo cobriza, diría yo. Una vez vi a un nativo de aspecto similar, pero evidentemente no era un indígena, pues le rechazaban los trabajadores que rodeaban los barcos en el puerto donde le vi. No recuerdo ya dónde fue, pero creo que fue en Ponape. A decir verdad, los Mars se mantenían siempre muy unidos entre ellos y con esas familias que formaban su mismo clan, más o menos controlaban el pueblo. Puede ser significativo, quizás se trata de un accidente, que un hombre conocido que habló contra ellos apareciese ahogado poco después. Soy el primero en admitir que coincidencias más apabullantes que estas pasan con frecuencia, pero puedes estar seguro de que la gente que sentía hostilidad hacia los Mars se aprovechó de lo acontecido. ¿Cómo sé que tu mente analítica rechaza fríamente las habladurías? No quiero contar de más. Después de eso, ninguna otra alusión. Lo que Aira escribió en las cartas siguientes trata exclusiva y escrupulosamente de asuntos familiares sin importancia. Luther Waterley estaba claro que había despreciado los rumores. Ya de joven debió de haber sido una persona de férrea autodisciplina. Aparte de esta última carta, Abner no volvió a encontrar más que una sola referencia a algún hecho misterioso en Innsmouth. Era un recorte de periódico. Los términos poco concretos en los que se expresaba el reportero ponían de manifiesto que el propio autor del artículo no supo en realidad qué había ocurrido. Se refiere a la presencia de agentes del gobierno federal en los alrededores de Innsmouth en el año 1928, a su intento de destruir el arrecife del Diablo y voladura de grandes zonas del puerto y a la detención de varios miembros de las familias Martin y algunos otros. Sea como sea, aquel artículo y los hechos a los que se refieren eran bastante posteriores. En decenas de años a las cartas de Aria, Abner se echó al bolsillo las cartas que trataban de los Mars y que el resto. Mientras permaneció al lado del fuego, sus ojos bajaron por el viejo edificio Waterley y vio con tristeza que había llegado el momento de acabar con el molino, que los marcos de las ventanas que había roto en la habitación de la tía Sara se habían caído y trozos de la ventana estaban diseminados por las aspas de la rueda. Cuando cuando el fuego estaba
Cuando el fuego estaba bastante apagado como para poder dejarlo, llegaba la noche, tomó un frugal comida y sin querer leer una línea más aquel día, decidió no intentar hallar las notas de su abuelo a las que se había referido el tío Saulon Waterley. Salió a contemplar el búsqueda de la noche, desde donde se oía de nuevo Increcendo, increcendo los coros de ranas y chotacabras. Se retiró pronto, extrañamente fatigado. El sueño, sin embargo, no lo veía. Por un lado, la noche de verano era calurosa, casi no había brisa. Por otro lado, sobre el croar de las ranas y de la demoníaca insistencia de los chotacabras, los sonidos del interior de la casa invadían su espíritu. Crujidos y gemidos de una casa de madera acomodándose en la noche, un peculiar sonido como si algo se arrastrase en medio saltar y un medio arrastrarse que Abner crujidos y gemidos de una casa de madera acomodándose en la noche, un peculiar sonido como si algo se arrastrase en un medio saltar y un medio arrastrarse, que Abner achacó a las ratas, las cuales probablemente abundarían en la parte del molino. Los sonidos eran amortiguados y parecían llegarles desde muy lejos, y una ocasión oyó un romper de madera y de cristal que Abner pensó probablemente veía de la ventana que daba el molino. La casa se estaba cayendo. Cayendo claramente en pedazos a su alrededor. Era como si él mismo sirviese de agente catalítico para llegar a la disolución final de la estructura. Esto le agregó, puesto que sin quererlo estaba dando cumplimiento a lo que pedía su abuelo, y así confundido se dejó vencer por el sueño. Se despertó pronto esa mañana con el timbre del teléfono, cuya instalación había previsto durante su estancia en Dunwich. Ya había descolgado el receptor del viejo aparato colocado en la pared cuando se dio cuenta de que se trataba de un cruce y no de una llamada para él. Sin embargo, la voz de mujer que estalló sobre él le dejó dolorido el oído con los gritos insistentes y se quedó petrificado con el auricular en la mano. Le diré, señorita Corey, oí cosas ayer por la noche. La tierra estaba hablando otra vez y cerca de medianoche escuché ese grito. Nunca pensé que una vaca gritase de esa forma, igual que un conejo, solo que más fuerte. Era la vaca de Lutey Sawyer. La encontraron esta mañana, más de la mitad se la había comido a los animales. Señor Bishop, no querrá decir, ha vuelto. No lo sé, por Dios, espero que no, pero ha sucedido lo mismo que la última vez. Solo se cebó en esa vaca, solo esa, no he oído ninguna otra, pero así fue como empezó la última vez, señora Corey. Sin hacer ruido, Abner colgó el auricular, sonrió con una mueca burlesca ante estas extraordinarias supersticiones de los vecinos de Dunwich. Nunca había sospechado a qué profundidades de ignorancia y superstición podían llegar los habitantes de lugares tan retirados como Dunwich, y esas manifestaciones eran tan solo una pequeña muestra. Tenía poco tiempo, sin embargo, para detenerse con el problema. Debía ir al pueblo por leche fresca, y salió a la mañana del sol y nubes con una sensación de desahogo que le provocaba la pequeña escapada de la casa. Tobias Waterley estaba tan serio y amargado que nunca cuando Abner entró en la tienda, Abner sintió no solo resentimiento, sino también un miedo impalpable. Se quedó estupefacto a todos los comentarios de Abner. Tobias respondía con monosílabos, con objeto de hilvanar una conversación. Empezó a contarle a Tobias lo que había escuchado en línea telefónica. Lo sé, dijo Tobias bruscamente y mirando por primera vez a la cara de Abner con expresión horrorizada. Abner se sumió en el silencio. Al terror se mezclaba la animosidad en los ojos de Tobias. Abner leyó claramente cuáles eran sus sentimientos al verle bajar la mirada y tomar el dinero que le ofrecía. ¿Has visto a Zabulón?, preguntó en un susurro. Estuvo en casa, respondió Abner. ¿Hablaste con él? Sí, hablamos. Era como si Tobías confiase en que ambos hubiésemos tratado de ciertos temas. A la vez su actitud sugería que estaba aturdido por acontecimientos recientes. También parecía indicar que Sébulo no le había dicho lo que Tobías había guardado que el viejo le dijese, o que Abner no había hecho caso de algunas
de algunos de los consejos del tío. Abner empezó a sentirse totalmente perplejo, además de la conversación telefónica de las vecinas supersticiosas y de las misteriosas alusiones que el tío Cebulón había dejado entrever. La actitud de su primo Tobías le desconcertaba todavía más. Tobías no parecía más proclive que Zebulón a traducir en palabras lo que ocultaba tras sus duras facciones. Uno y otro actuaban como si Abner supiese de qué iba la cosa. Se marchó desconcertado y se caminó hacia la casa Water y decidió no parar más hasta acabar con su tarea para poder alejarse cuanto antes de esa aldea perdida y de sus extraños supersticiosos vecinos, incluidos sus propios familiares. Con este fin, apenas se había acabado su desayuno, reanudó su tarea y siguió inventariando las cosas de su abuelo. Había comido poco, pues la desagradable visita a la tienda le había quitado el apetito que había sentido antes de salir. Tardó bastante en encontrar el documento que buscaba, un viejo libro mayor en el que, con su letra quebradiza, Luther Waterley había realizado algunas anotaciones.